Bueno, buenos días. Para dar continuidad a lo que vamos avanzando con respecto a la cátedra de obstetricia y perinatología, vamos a avanzar sobre el tema de amenaza de parto prematuro. Bien. Amenaza de parto prematuro, como les decía anteriormente. Y bueno, para hablar de amenaza de parto prematuro tenemos que recordar que la madurez lo logra el feto en su estado, digamos, intrauterino y le permite tolerar con éxito las contingencias y adaptarse rápidamente y eficazmente a las nuevas condiciones de vida. La prematuridad es responsable de altas tasas de mortalidad neonatal temprana y alejada y sigue constituyendo un flagelo dentro de lo que es salud pública, ya que determina no solamente la mortalidad perinatal, sino secuelas permanentes que obviamente alteran la salud de nuestros niños, futuros adultos, y sigue siendo un flagelo a nivel mundial. A nivel mundial, obviamente, se ha logrado disminuir bastante la tasa de prematurez, pero se ha llegado a un máximo de disminución, sobre todo en los países más desarrollados, y aparentemente no hay forma de disminuirla actualmente con los conocimientos actuales, disminuir aún más todavía la prematurez. Nosotros, como estamos en vía de desarrollo, obviamente tenemos mayor índice en prematurez, porque la prematurez obviamente que engloba muchos aristas dentro de lo que es la obstetricia en sí, no solamente la parte médica, sino también la parte social, que influye fuertemente con respecto a esto. Pero entendemos, con respecto a parto prematuro, que es la aparición antes del término de los síntomas y signos prodrómicos que llevan obviamente a la interrupción del embarazo en una forma temprana. Como dijimos que en los países más desarrollados ronda entre un 8 y un 5% siendo optimistas, mientras que los países en vías de desarrollo, como es el nuestro, oscilan entre un 10 a un 12-13%. Si bien es cierto, obviamente que las estadísticas, sobre todo en nuestro país, no son tan confiables o son bastante, digamos, sesgadas por errores que no están bien contemplados. Con respecto al diagnóstico de amenaza de parto prematuro, no podemos dejar de decir que necesitamos tres patas para confirmar esto y encuadrar lo que es la amenaza de parto prematuro en sí, donde tenemos una pata fundamental, es la edad gestacional. Estamos hablando obviamente de partos que se producen entre las 24 y las 37 semanas. Hay algunos estudios que hablan y lo están llevando hasta las 38, pero hoy por hoy podemos decir que es hasta las 37 semanas cumplidas. Nosotros vamos a hablar de prematurez. Y de 34 semanas hasta las 37, hablamos de prematuros tardíos, que es un nuevo concepto, ya que hace varios años está presente, pero que engloba un grupo de recién nacidos prematuros con ciertas características. Luego tenemos un patrón contráctil que tiene que estar presente, que no condice con la edad gestacional, y obviamente modificaciones cervicales que van a llevar a que el cuello se reblandezca, se acorte y se dilate, con la consiguiente aparición de las contracciones más intensas, haciendo de que se produzca el nacimiento. Estos tres elementos, como dijimos, una edad gestacional menor a 37 semanas, hoy por hoy la forma de calcular esta edad gestacional es por la fecha de última menstruación y una ecografía precoz que se realiza en el primer trimestre, más o menos entre la semana 11 y la semana 14, donde es una ecografía quizás una de las más importantes en el embarazo, donde se realiza, aparte de observar la cantidad de fetos, la ubicación del feto, la actividad cardíaca del feto, se lo mide y se establece la edad gestacional, siendo una edad gestacional
bastante cierta. En muchos casos se establece con mayor efectividad que la fecha de última menstruación. ¿Por qué digo esto? Porque la fecha de última menstruación puede ser un dato fidedigno, real, pero no condice fielmente con el momento de la concepción. Hoy por hoy la mujer es bastante poco frecuente, la mujer que sea muy regular, que tenga menstruaciones regulares, que no esté afectada con el estrés, con el trabajo, con subas o disminuciones de peso que hagan variar su ritmo menstrual y por ende su ritmo ovulatorio. Y entonces la fecha de última menstruación, si bien en algunos casos pueden ser ciertas, por allí no condice con una edad gestacional cierta. Y es por eso de que necesitamos, hoy por hoy en la medicina como estamos, una incorporación sí o sí de la ecografía del primer trimestre, entre otras cosas, ¿sí? Porque la ecografía del primer trimestre también logramos establecer el riesgo de alteraciones cromosómicas, como trisomías, y otras malformaciones mayores, como también establecemos el riesgo de preeclampsia. O sea que es un estudio bastante complejo que hoy por hoy le tenemos que brindar esa herramienta y ese método complementario tan importante al paciente. Los cambios en la dinámica uterina durante todo el embarazo aparecen contracciones, pero estas contracciones no van a ser siempre iguales. Lo que aquí se modifica es la intensidad, como hablamos en determinismo del parto. Si esas contracciones son más intensas, más duraderas, obviamente que van a producir los cambios cervicales, y esto va a ser el aborramiento, la dilatación, la expulsión de los limos y obviamente la producción del nacimiento en una temprana edad. Hay factores que van a ser factores de riesgo, que nosotros ya lo podemos determinar en el momento de la primera consulta con el paciente. ¿Y por qué lo podemos determinar en la primera consulta? Y porque simplemente con un interrogatorio a la paciente, nosotros ya podemos englobar y decir, esta paciente tiene mayor riesgo de hacer un parto prematuro. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, tenemos que tener antecedentes, por ejemplo, de un niño haber nacido con menos de 2,5 kilos, antecedentes de un feto muerto anterior, esto se ha visto que aumenta el riesgo de parto prematuro, embarazo sin control prenatal, obviamente con todo lo que eso engloba, una talla menor a 1,50 m, un peso materno menor a 45 kilogramos, analfabetismo, madre sola, que hablamos de las cuestiones sociales y culturales, que obviamente van a influenciar directamente con esto, un periodo intergenésico, que es un periodo que se produce entre el nacimiento de un hijo y otro, sea menor a 1 año, y las hemorragias de la primera mitad. Todo esto constituye un aumento del riesgo de tener un parto prematuro. Y esto hoy por hoy ya lo podemos saber en la primera consulta, porque la paciente la medimos, la pesamos, le tomamos la presión y hacemos este interrogatorio en donde nosotros ya tenemos que encuadrar a esta paciente con un alto riesgo de parto prematuro. Hay factores predisponentes, ¿sí? Como un embarazo múltiple. Hablamos de que la mujer está preparada para gestar de un feto a la vez. Siendo mayor a eso, ya estamos hablando de un embarazo patológico. Entonces, podemos hablar de esto, que al gestar dos, ¿sí? En la misma vez, que son los embarazos múltiples, más, obviamente va a favorecer el parto prematuro. El polihidramnios, el aumento de la cantidad de líquido amniótico, que puede ser debido ya sea a trastornos cromosómicos, pueden ser debido a trastornos orgánicos o funcionales. Generalmente los trastornos orgánicos están dirigidos al sistema digestivo, pero también puede estar afectado el sistema nervioso central o puede estar afectado metabólicamente. Son, digamos, metabólicamente la madre, me refiero, ¿no? Son factores que predisponen a un polihidramnios y esto va a disponer, por supuesto, la aparición del parto prematuro o la amenaza del parto prematuro. La hipertensión también, la hipertensión en sí, las infecciones genitales bajas o cualquier otro tipo de infección. Cualquier infección en cualquier parte de la economía del ser humano va a favorecer la aparición de distintos elementos que influyen en los factores de inflamaciones sistémicas
y estos van a determinar un aumento de la contractilidad uterina. Sobre todo porque digamos, el útero se vuelve un lugar hostil para el feto, entonces el mismo organismo materno comienza con contracciones intensas que pueden determinar parto prematuro. Por otro lado, la rotura prematura de membrana sigue siendo, hoy por hoy, uno de los factores primordiales con respecto a parto prematuro. ¿Qué exámenes complementarios vamos a determinar aquí? Bueno, tenemos que tener presente un citológico completo, una orina completa, el urocultivo, un exudado vaginal y una ecografía. Fíjense que estos elementos están apuntados principalmente a la pesquisa del proceso inflamatorio o el proceso infeccioso, a través de un análisis de sangre, a través de un análisis de orina. Principalmente porque las infecciones urinarias de todo el tracto urinario, ya sean bajas o altas, son los que favorecen la contractilidad. Obviamente que el exudado vaginal no escapa a esto, infecciones del tracto vaginal que favorecen la aparición de contracciones antes de tiempo, y la ecografía acá vuelve a tener un rol importante, sobre todo en el segundo trimestre, en donde nosotros hacemos la medición, medimos el cuello uterino, y al medir el cuello uterino tenemos un parámetro con respecto a la disminución de la longitud, que es menor, por ejemplo, a 2.5 centímetros, podemos encuadrar con mayor riesgo de amenaza de parto prematuro. Entonces, esa paciente también la vamos a encuadrar dentro de una paciente de alto riesgo de la amenaza de parto prematuro. La ecografía sigue siendo de por hoy la mejor herramienta o la más importante dentro de la obstetricia. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a instalarle a esta paciente? Bueno, el reposo, que bueno, ha dejado de ser absoluto, el reposo es relativo, el reposo tiene que ser en la casa, ¿sí? Esto quiere decir un reposo laboral, un reposo de las tareas, digamos, habituales de la casa, pero puede ser, digamos, que la paciente deambule, que haga periodos, digamos, cortos de deambulación y que permanezca fundamentalmente en la casa, eso es fundamental. La administración de útero inhibidores, que ya vamos a ver cuáles pueden ser, ¿sí? Y tenemos tratamientos de las patologías de base, sobre todo si no tratamos, obviamente, la infección urinaria, o no tratamos aquel agente que puede estar produciendo el aumento de la liberación de las sustancias de inflamación y demás, y obviamente que por más tratamiento útero inhibidor que vamos a realizar, por más tratamiento que vamos a abordar para tratar de frenar esas contracciones, si no abordamos directamente la causa que lo está produciendo, rara vez vamos a lograr disminuir la contractilidad uterina. Obviamente que si estamos en un embarazo que va a ser menor a entre 24 y 34 semanas, este embarazo tiene que ser seguido el tratamiento de uteroinhibición por una maduración pulmonar fetal. La maduración pulmonar fetal ya ha sido una de las principales intervenciones en obstetricia que han dado resultado y han disminuido las complicaciones de distrés respiratorio del prematuro. Ya vamos a ver cómo se realiza esa maduración pulmonar fetal. ¿Qué uteroinhibidores vamos a utilizar? Bueno, hay muchísimos uteroinhibidores, hay uteroinhibidores que apuntan a diferentes blancos con respecto a la, digamos, disminución de la contractilidad uterina. Generalmente en obstetricia utilizamos fármacos que han sido creados para otras cosas, ¿sí? Sobre todo fármacos que han sido elaborados buscando otro mecanismo, digamos, buscando un objetivo que no es por allí la disminución de la contractilidad uterina. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, la isoxsuprina. La isoxsuprina, que es un beta mimético, ¿sí? Actúa, obviamente, disminuyendo la contractilidad del músculo liso y también, por consiguiente, va a producir vasodilatación. Esa vasodilatación, ¿sí? Genera taquicardia y genera hipotensión. Y eso va a ser obviamente el punto de corte digamos, de la dosis que vamos a utilizar de isoxsuprina. Las dosis iniciales van a ser 10 ampollas de isoxsuprina en 500 centímetros cúbicos de dextrosa que se realizan, digamos, parenteralmente a un goteo de 7 a 10 gotas por minuto. Si no logramos resultado en 20 minutos, vamos a duplicar ese goteo hasta, digamos, un máximo de 40 gotas por minuto o la aparición de síntomas, como dijimos nosotros, de la hipotensión o la taquicardia. Cualquiera de las cosas que pasen primero
es, digamos, indicatorio de la interrupción del goteo o disminución de la dosis. La indometacina, ¿sí? La indometacina es una AINE que se aplica por vía rectal en 75 miligramos. Una dosis diaria se realiza por 3 días y hasta la semana 31, porque hay que tener presente que los AINE, ¿sí?, actúan obviamente interfiriendo en el cierre prematuro del ductus y esto puede causar un daño, digamos, importante en el feto. Y por eso eh, vamos a darlo hasta la semana 31, 32 y no más de eso. La indometacina, 75 miligramos. Luego tenemos otros tipos de fármacos como el ritrodine, la orciprenalina, el etiladrianol y el sulfato de magnesio. Este último ha dejado de utilizarse sobre todo para el tratamiento de amenaza de parto prematuro y es una importante medicación que nosotros utilizamos para la prevención de las convulsiones en el tratamiento de la preeclampsia grave. Entonces, o severa. Entonces, sobre todo utilizamos los 3 anteriores, ¿sí?, como estamos hablando de los que dijimos anteriormente, ¿sí? La maduración pulmonar fetal, ¿sí? ¿Con qué vamos a realizar? Generalmente se hace con glucocorticoides, puede ser betametasona o dexametasona. La betametasona se hace 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 48 horas. Y la dexametasona se hace 100 miligramos también intramuscular cada 12 horas por 48 horas. Estos se pueden realizar entre la semana 24 y la semana 34. Estas son, digamos, la edad gestacional límite en la cual realizamos la maduración pulmonar fetal, ¿sí? Nosotros generalmente, los dos son glucocorticoides, actúan en el metabolismo de la glucosa, favorecen la gluconeogénesis, pero la dexametasona lo hace con una, digamos, mucho menor intensidad que la betametasona. Por eso la dexametasona nosotros utilizamos, sobre todo cuando realizamos maduración pulmonar fetal, en la paciente diabética, que por cualquier eventualidad necesitamos culminar el embarazo, ¿sí? Entonces, se utiliza, en ese caso, usamos la dexametasona. Como vemos, los úteros, digamos, el tratamiento es bastante plurívoco, por así decirlo, donde tenemos medidas físicas y medidas también farmacológicas. El reposo relativo, utilizamos también algún tipo de antiespasmódico. Dentro del tratamiento también vemos tratamientos hormonales, ¿sí?, como la progesterona. La progesterona vimos en determinismo del parto, que es un importante relajador uterino, por lo cual nosotros utilizamos sobre todo la progesterona por vía endovaginal, ¿sí? Se hacen 200 miligramos diarios por vía endovaginal, y lo usamos durante todo el embarazo, ¿sí? Pueden ser en el primero, en el segundo, hasta en el tercer trimestre. En algunos casos podemos utilizar también la progesterona. Los miorelajantes, ¿sí? Los sedantes, anestésicos, ¿sí? Vemos que son, digamos, los elementos que más utilizamos. Los anestésicos no lo estamos utilizando con mucha seguridad ahora, pero también en algún tipo también se utilizaron igual que los sedantes. Luego los uteroinhibidores, que son los betamiméticos, los inhibidores de la síntesis de prostaglandina, como vimos la endometacina, el AINE, el sulfato de magnesio, que también se ha dejado de utilizar, pero son más o menos los elementos que estamos usando. También incorporamos los bloqueantes de los canales de calcio, ¿sí? Los bloqueantes de los canales de calcio, como es la nifedipina, que la nifedipina es un fármaco que fue creado para el tratamiento de la hipertensión, pero en obstetricia realmente nos da muy buenos resultados en aquellos pacientes en los cuales tenemos contraindicación de utilizar los uteroinhibidores betamiméticos, pacientes cardiópatas o hipotensas o bradicárdicas, que necesitan otro tipo de uteroinhibición. Usamos la nifedipina como bloqueante cálcico. ¿En qué caso está contraindicada la uteroinhibición? Hay casos en los cuales realmente no se debe aplicar uteroinhibidores, como son, por ejemplo, las causas absolutas o causas relativas. Las causas absolutas tenemos la coriomionitis.
proceso infeccioso inflamatorio del corion, del amnios, que lleva a la evacuación del embarazo independientemente de la gestación. Obviamente que en este caso no vamos a frenar las contracciones, no vamos a utilizar ningún fármaco que produzca una disminución de la contractilidad uterina. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, si supera los 40-50%, ¿sí? En este caso tampoco vamos a inhibir la contractilidad. La placenta previa, digamos que está complicada con una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que esta hemorragia produzca hipotensión o comprometa hemodinámicamente el estado de la paciente, no está indicada la uteroinhibición. La diabetes descompensada, estamos hablando de pacientes que están con una cetoacidosis diabética, en la cual metabólicamente se encuentra muy descompensada, pacientes con nefropatías crónicas o pacientes con diagnóstico de malformaciones congénitas graves, ¿sí? En estos casos no vamos a indicar la uteroinhibición. Y las causas relativas son el trabajo de parto instalado con más de 4 o 5 centímetros de dilatación, las hipertensiones severas, graves, con preeclampsia severa, la eritroblastosis fetal, enfermedad hemolítica severa, restricciones de crecimientos intrauterinos, estadio 3, tampoco vamos a frenar las contracciones, y cuando tenemos un sufrimiento fetal instalado. Son cuestiones que por allí necesitan un análisis un poco más profundo y vamos a tratar de hacerlo, digamos, interdisciplinariamente y de acuerdo a eso vamos a instalar la uteroinhibición o no. Como conclusión de esta clase, podemos decir que la amenaza de parto prematuro sigue constituyendo una emergencia y sigue constituyendo un flagelo en salud pública. No solamente por los altos gastos que genera el mantenimiento y el tratamiento de un prematuro grave a un prematuro severo, ni hablar si está acompañado de alguna otra patología, sino por aquellas secuelas y el difícil tratamiento y todo el camino que tiene que realizar este niño en pos de su recuperación, de su rehabilitación y su reinserción a nivel social. Sigue constituyendo por esto un gran flagelo en salud pública. Pero tenemos que tener 3 pilares independientemente de la etiología de la amenaza de parto prematuro, 3 pilares que a nosotros nos van a servir como sostén en esta lucha cotidiana de esta patología. Lo primero es el control prenatal, que tiene que ser un control prenatal integral, temprano, oportuno y accesible, para que la paciente pueda acceder rápidamente al sistema de salud y de esta forma minimizar o disminuir aquellos factores que van a predisponer a la aparición del parto prematuro. El diagnóstico precoz es fundamental. La paciente que consulta por guardia, que refiere contracciones, que son intensas, dolorosas, y nosotros al examen tactamos un cuello reblandecido, un cuello que quizás ha perdido su longitud, que ha disminuido su tamaño, y esa paciente tiene que ser pasible de un tratamiento. No vamos a esperar que la paciente dilate el cuello uterino para recién ofrecerle un tratamiento, porque allí estamos llegando tarde. ¿No? Si tenemos la oportunidad de poderlo realizar a tiempo, vamos a disminuir la incidencia de parto prematuro. Y luego, la accesibilidad de todo el equipo de salud a los tratamientos específicos para esta patología. No debe faltar la medicación, no debe faltar el lugar para que la paciente pueda acceder y pueda recibir su tratamiento oportunamente y de esta forma disminuir esta incidencia. Así que bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias.